Muchísimas gracias. Doctora Jacqueline, adelante. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradecerles por permitirme formar parte de este primer encuentro, que presumo que va a ser el primero de muchos más. Y para mí también es un honor y un orgullo pertenecer a este grupo. Y una vez más, cada vez que puedo lo hago, agradecerle al doctor Navarrete y a la doctora Cecilia Castillo, que me han apoyado desde el primer día que los conocí y lo siguen haciendo día a día, con mis consultas, con mis pacientes y en la vida también, así que les agradezco mucho y lo haré siempre. Bueno, la charla que voy a darles es, de lo que quiero conversar con ustedes es sobre el timing y aportes de la endosonografía en la pancreatitis aguda recurrente. Como ustedes saben, la pancreatitis aguda, en la mayoría de los casos, el diagnóstico va a ser hecho en el primer episodio. La principal causa es la biliar, seguida por el consumo de alcohol y luego todas las demás, pero hay un 10% de los pacientes que después del primer episodio, y un 30% de algunos con varios episodios, 2 o más, que no van a tener el diagnóstico de su etiología, de la etiología en ese momento, después de un primer approach diagnóstico, y esto lo consideramos una buena historia clínica, antecedentes familiares, el registro de antecedentes familiares, un laboratorio que tenga enzimas hepáticas, que tenga calcio, que tenga triglicéridos, el recuento de indagar si tiene medicamentos asociados que puedan provocarla, y una ecografía abdominal. Al menos eso es el approach estándar inicial que uno debiera tener en estos pacientes, y si aún así no tuviésemos un diagnóstico, entonces decimos en este primer abordaje que es una pancreatitis idiopática. Esto en la práctica puede diferir bastante, la mayoría de las veces el paciente ya nos llega con una tomografía, ya nos llega con una resonancia magnética y sin un diagnóstico etiológico, pero en definitiva este es el primer abordaje estándar. Lo importante de esto es que estos pacientes idiopáticos, el 50% de ellos van a seguir haciendo episodios recurrentes de pancreatitis al no ser tratados, y esto conlleva entonces un riesgo que va, según las series, entre un 7% a un 47% de la probabilidad de que evolucione una pancreatitis crónica, y por eso es que tenemos que tender a lograr, digamos, encontrar la causa, al menos en la mayoría de estos pacientes. Para esto, entonces, vamos a tener que, digamos, avanzar en nuestro abordaje diagnóstico, y allí tenemos muchas herramientas, tenemos la TAC multicorte, tenemos la resonancia magnética, en algunos lugares están disponibles la resonancia con test de secretina, la endosonografía, el IRCP, los test de función pancreática, los test genéticos. Cuando estos no nos llegan a dar la causa etiológica, entonces estamos frente a al momento actual al menos, estamos frente a una verdadera pancreatitis aguda idiopática, y esto más o menos es un 10% de estos pacientes que consideramos idiopáticos al principio. Entonces, ¿cuál es el rol de la endosonografía? ¿Cuáles son las ventajas que pueden tener y que pueden aportar en este segundo approach? ¿Y cuándo deberíamos realizarla? Este es un estudio de Baradayulu que hizo una revisión sistemática, y ellos encontraron que la capacidad diagnóstica de la endosonografía variaba entre un 68 y un 78% en estos pacientes con pancreatitis idiopática recurrente, siendo las causas más frecuentes en pacientes con vesícula in situ, o sea, no colecistectomizados, la microlitiasis en un 75% de las veces, en pacientes ya colecistectomizados, las causas, la balanza iba más hacia enfermedades pancreáticas. Esta es otra revisión sistemática con 13 estudios, y aquí ustedes fíjense que los pacientes antes de someterse a una endosonografía se les había realizado IRCP o resonancias magnéticas, tomografías multicorte, diversos estudios, y aún en este escenario, digamos, la endosonografía fue capaz de dar un diagnóstico en un 61 o 67%. Estos son de los mejores porcentajes que he encontrado, hay alguna variabilidad en esto, pero en promedio ese es el porcentaje de capacidad diagnóstica, siendo el 41% de las veces la causa biliar, todavía la más frecuente, y un 26% las enfermedades pancreáticas. Cuando hablamos de enfermedades pancreáticas, estamos diciendo la pancreatitis crónica en casi un 22-23%, las neoplasias pancreáticas en un 4% a un 7%, y las anomalías ductales como páncreas divisum, por ejemplo, en un 4,5%. Si bien este último diagnóstico es algo discutible en el origen de las pancreatitis idiopáticas. Este es un caso que me gustó mucho, que la doctora Cecilia me compartió gentilmente. Es un hombre
de 65 años, con dolor epigástrico intenso, fiebre alta, en el que se descarta primero el origen coronario, tiene enzimas hepáticas elevadas, amilasa y lipasa más de 3 veces, una ecografía normal, un ataque y resonancia que solamente mostraban edema del páncreas, pero sin aclararnos la causa. Se hace una endosonografía y ustedes ven ahí una vía biliar finita y un cálculo muy pequeñito que medía 3.6 milímetros. Se hace la IRCP, la vía biliar es muy fina, y ustedes ven ahí cómo sale ese pequeño calculito que otro método no lo había diagnosticado. Este es otro caso muy similar, una pancreatitis aguda, vesícula sin cálculos, una ecografía y resonancias también normales, y fíjense la endosonografía lo que nos muestra es un cálculo que está enclavado en la papila, y que salió allí con ese precorte. Es bien claro el rol de la endosonografía en el diagnóstico de la escoliocolitiasis, la exactitud de este método es muy alto, del 96 al 100% en algunas series. Cuando esto lo comparamos con la resonancia magnética, son muy similares estos números. Ahora, la diferencia se encuentra en aquellos casos justamente de cálculos menores a 5 milímetros, en donde la endosonografía ha demostrado ser algo superior a la resonancia magnética, y también en lo que tiene que ver con la microlitiasis vesicular. La sensibilidad acá es alta, con un valor predictivo negativo también muy alto, del 95%. ¿Qué pasa en las lesiones pancreáticas? La endosonografía ya sabemos también que es un método muy sensible para detectar masas pancreáticas, con un valor predictivo negativo para el cáncer de páncreas de un 98 a un 100%. Este es un artículo ya clásico, un metaanálisis, que muestra que la sensibilidad es del 85% y la especificidad del 98% en una serie de muchos, de 5.000 pacientes. Y por supuesto este plus lo da la posibilidad que tenemos al realizar una punción con aguja fina. Aquí se compara la utilidad de la endosonografía con la tomografía multicorte. Esta serie incluyó 120 pacientes, y cuando tomamos a todas las masas pancreáticas en general, no se registraron diferencias significativas, al menos entre estos dos métodos. Pero cuando esto los separamos en masas menores a 25 milímetros, de las que son mayores a 25 milímetros, allí sí la endosonografía demostró mayor precisión diagnóstica que la tomografía multicorte. Este es un caso que me tocó ver hace no tanto tiempo, un paciente de 75 años, un médico que debuta con una ictericia obstructiva. Se le hace una tomografía, le hacen una resonancia, se veía la vía biliar dilatada, pero no se podía determinar el factor obstructivo, y para el cirujano llevar a cirugía una duodenopancreatectomía a un paciente de 75 años sin aclarar bien la causa, no era tan fácil tomar esa decisión. Nos pidió la endosonografía, y ahí se ve una lesión muy pequeñita de 19 milímetros que se ve claramente, y esto fue una adenocarcinoma de páncreas, y el paciente fue una DPC. En el otro extremo de la vida, digamos, este es un caso de una niña de 20 años, una chica joven de 20 años, que debuta también con un cuadro de pancreatitis, de dolor abdominal, y en la tomografía se ve esta imagen en la cabeza del páncreas. La dificultad en la tomografía, si bien es un método muy bueno para detectar este tipo de lesiones, que vamos a ver el diagnóstico, había alguna duda porque se planteaba una masa sólida con elementos microquísticos en su interior. Entonces le hicimos la endosonografía, vimos eso, justamente una masa predominantemente sólida con la elastografía, pero con microquistes, y cuando lo biopsiamos, esto fue un tumor pseudopapilar sólido. También esto ayudó, digamos, al cirujano a tomar la decisión de una DPC en una paciente de 20 años. Pacientes con pancreatitis crónica, que es otro de los diagnósticos, como les mostré, bastante frecuente en estos pacientes que hacen pancreatitis idiopáticas. La endosonografía cumple un rol también importante, que lo vamos a ver más adelante, es bastante comparable con la resonancia, pero en la actualidad hay una gran tendencia y bastante información sobre cuál es el rol de la endosonografía en estadios más tempranos de la enfermedad. Que esto todavía falta por definir cuál va a ser el impacto clínico, pero la endosonografía tiene esta capacidad de detectar lesiones cambios parenquimatosos y ductales que no han sido vistos por la tomografía y por la resonancia magnética. Como les digo, habrá que darle tiempo a ver qué pasa y qué impacto eso tiene, digamos, y podamos aplicarlos a la clínica de los pacientes, pero este es un caso de un paciente con una pancreatitis ya más avanzada, con un páncreas que se ve bien heterogéneo, con bordes lobulados, con un Wilson que está dilatado, sus paredes están hiperecogénicas, hay
focos hipericogénicos también, hay algunas áreas quísticas allí, y vemos en el conducto de Wilson un cálculo, que esto es patognomónico para el diagnóstico de pancreatitis crónica. Estas imágenes también son muy bonitas, esta es de una colección de la doctora Castillo también, es para no olvidar que también puede ser la forma de presentación de lesiones quísticas como una pancreatitis aguda. Cuando comparamos la endosonografía entonces con la resonancia magnética en pancreatitis idiopática, este estudio que incorporó 34 series con casi 2.300 pacientes, mostró en su comparación que la endosonografía versus la resonancia magnética, cuando tomamos todas las causas, digamos, en conjunto, fue 4 veces más sensible con respecto a la resonancia. Ahora, en pancreatitis crónica per se, no hubo diferencia entre endosono y resonancia magnética. Sí lo tuvo, la diferencia estuvo a favor de la resonancia cuando a esta agregamos un test de secretina. Esto sí tiene mayor precisión para el diagnóstico de pancreatitis crónica, como ya lo veníamos sabiendo, esto no ha variado, y es de un 12% versus un 2% para el endosono. Entonces, el primer mensaje hasta acá que querría dejarles es que el endosono es altamente precisa para el estudio de causas de pancreatitis idiopática, sobre todo para detectar causas biliares como microlitiasis, barro biliar y coledocolitiasis menos de 5 milímetros, pero también para lesiones pancreáticas y fundamentalmente para tumores muy pequeños, menores a 2,5 centímetros. La resonancia magnética con test de secretina sigue siendo el gol estándar en el diagnóstico de la pancreatitis crónica junto con los test de función pancreática. Entonces, ¿cuándo hacemos una endosonografía? Y aquí planteo 3 preguntas: si es después del primer episodio o en pancreatitis recurrentes, si es en cuánto tiempo después del evento de la pancreatitis, son preguntas que nos hacemos frecuentemente, y si es antes o después entonces de una resonancia magnética en definitiva. Después del primer evento o después de varios eventos, esperamos que tenga varios eventos. Este es un lindo estudio que es del grupo de Montreal, de Canadá, de Anand Sahai, que incorporó 370 pacientes, él los dividió, los separó en pacientes colecistectomizados y no colecistectomizados, y a cada grupo, a su vez, los dividió entre primer episodio y episodios recurrentes, y él mostró que la endosonografía fue, digamos, no hubo variación, no hubo diferencias significativas entre hacerlas después del primer episodio o después de varios episodios. En su serie ellos encontraron que la causa más frecuente fue la pancreatitis crónica, en un 30% de los pacientes, fundamentalmente en pacientes que tienen varios eventos versus el que tiene un primer evento, y la segunda causa fue, por supuesto, la litiasis, en un 26%, fundamentalmente asociada en pacientes en el primer evento, digamos. Ellos concluyen que la endosono es igualmente efectiva en estos casos, en tanto en el primero como en eventos recurrentes, y ellos sugieren realizarla después del primer evento, sobre todo en pacientes de mayor edad, principalmente para no retrasar el diagnóstico de lesiones pancreáticas. Y ellos, lo que ellos hacen en su servicio son 4 semanas después de la pancreatitis. ¿Qué dicen las guías? En general, las guías americanas de gastroenterología sugieren después del primer episodio de pancreatitis idiopática en pacientes mayores de 40 años. La American College de Gastroenterología está más a favor de esperar varios episodios, y el grupo de estudio de pancreatitis aguda idiopática lo ponen en forma indistinta, si es tanto en el primero como en episodios recurrentes, y si esto es negativo, sugieren continuar con una resonancia con test de secretina. El segundo mensaje básicamente hasta acá es la precisión diagnóstica de la endosonografía no parece cambiar si se realiza entonces después de un primer episodio, no parece necesario esperar varios episodios, y esto puede entonces ayudarnos a manejar a nuestros pacientes y a dar una terapéutica que ha demostrado evidentemente cambiar el rumbo de estos pacientes, a evitarles nuevos eventos de pancreatitis recurrente. ¿En cuánto tiempo después del evento de la pancreatitis? Aquí parecen no estar bastante de acuerdo, sugieren 4 semanas la mayoría de los autores, y las razones para esto es porque disminuye la inflamación, damos tiempo que disminuye la inflamación pancreática, y esto permite visualizar mejor lesiones pancreáticas, lo podemos evaluar mejor el páncreas, y por supuesto disminuye también el riesgo de falsos positivos que están asociados a que estos pacientes han estado con un ayuno prolongado la mayor parte de las veces, y esto puede generar un barro biliar secundario, y esto sería un falso positivo.
Cuando la endosonografía, si es antes o después entonces de una resonancia magnética, esto un poco ya lo hemos venido diciendo, básicamente para resumir un poco lo que es la bibliografía actual, estos son complementarios, la mayoría de los autores están de acuerdo en pacientes que no están colicistectomizados, en pacientes que todavía tienen vesícula, en empezar primero con la endosonografía, que con la resonancia magnética por esta capacidad diagnóstica superior en microlitiasis, y quizás el debate está más en pacientes colecistectomizados, en donde ya se impone el estudio de enfermedades pancreáticas, ¿no es cierto? Y aquí tanto el endosono como la resonancia magnética tienen una muy buena precisión diagnóstica, así es que dependerá un poco de la disponibilidad que cada servicio tenga y de cada, digamos, de cada lugar. Finalmente, para cumplir con el tiempo, el mensaje para la casa es que la endosonografía es una herramienta muy valiosa, es bien invasiva, y que basado en la evidencia actual cumple un rol importante en el diagnóstico de la pancreatitis idiopática. Es complementaria a la resonancia magnética, la colangioresonancia, y la resonancia con test de secretina es el método ideal si buscamos y sospechamos pancreatitis crónica. Fundamental en lesiones pequeñas, esto es así, está comprobado, y realmente no son pocas las veces que nos llegan pacientes con otros test negativos y el endosono encuentra estas lesiones pequeñitas. Y finalmente, por supuesto, va a tener que incluirse digamos, este estudio en protocolos locales, según la disponibilidad que cada lugar tenga, como decía recién. Y además, inmerso en un trabajo en equipo, esto de siempre estar conversado con su médico tratante, con los imagenólogos, con el cirujano. Yo creo que de esa forma podemos mejorar los recursos y ofrecerle al paciente lo mejor para tomar las conductas indicadas. Bueno, muchas gracias a todos por su atención.